Dice así la palabra de nuestro Dios, Génesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tome su asiento, hermano, hermana. Cada día debemos de estar agradecidos para con Dios al saber acerca de todas estas cosas que desde el principio nuestro Dios dio una promesa a nuestro padre Abraham para que lo conociese a él y que de esa manera Abraham pudiese darlo a conocer. Sabemos cómo Dios ha hablado de muchas maneras por medio de su palabra. Esta promesa se la dio a Abraham, de ahí se la confirma a Isaac, y después de Isaac se la confirma una vez más a Jacob, en la cual, mi hermano, mi hermana, después de estos tres hombres, como se le llama a los patriarcas, después nuestro Dios llama a Moisés. Y ya cuando Dios llama a Moisés es porque su pueblo está cautivo, está en cierta manera encerrado, podemos decirlo así de esa manera. Mas Dios dice: Moisés, quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Dile a Faraón que los deje ir porque quiero que me sirvan. O sea, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios tiene que retumbar dentro de nuestros corazones, en cierta manera no para intimidarnos, sino para alegrarnos, darnos cuenta que la promesa de Dios hasta este día es para todos aquellos que creen en la palabra del Señor. Mire, leámoslo una vez más y démonos cuenta de las bendiciones de Dios para con nosotros. Es para usted y es para mí, mi hermano, mi hermana, y para nuestros hermanos que nos estén escuchando ahí en sus casas. Bueno, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo primero que hizo Abraham, mi hermano, mi hermana? Obedeció a Dios. Cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Y lo maravilloso es que Dios no solamente te bendice en lo espiritual, sino en lo material también. Lo podemos ver con vuestro padre Abraham, que lo bendijo tanto en lo material, tanto en lo espiritual. Y de esa manera, ¿cómo no animarnos, cómo no motivarnos nosotros, mi hermano, mi hermana? Ahí en el versículo dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué más dice, hermano, hermana? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, mire las promesas de Dios, como decimos siempre, mi hermano, mi hermana. Las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana o cada día son diferentes, pero la bendición es la misma. Amén. Porque nada falta para nosotros, mi hermano, mi hermana. Dios dice que va a dar y Él da. Dios dice que va a bendecir y Él bendice. Y no solamente a usted, no solamente a mí, sino a toda la familia. Por eso, mi hermano, mi hermana, procuremos entrar. Para los que vienen detrás de nosotros, entren también. Acuérdense, el camino es el Señor y Él nos ha abierto la puerta para que nosotros entremos por esa puerta. Y si nosotros entramos, entrarán también los demás, mi hermano, mi hermana. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué dice el versículo 3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No se anima con eso? ¿Será que Dios puede quitar esa promesa? ¿Verá que no la puede anular, ya no la puede quitar? El Señor, cuando nuestro Señor Jesús habla
acerca de las leyes y los mandamientos que Dios había dado, mi hermano, mi hermana, eso sí los quitó. Pero la promesa, esa sí no la quitó. La promesa la dio y esa no la quitó, esa permanece hasta este día. Por eso nosotros, hermano, hermana, dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué bendición, mi hermano, mi hermana, qué bendición para con nosotros. ¿Nos podemos alegrar o no nos podemos alegrar? No es para que estemos alegres nosotros. En cierta manera nosotros deberíamos de ver cómo el mundo se mueve, cómo se conduce, pero en cierta manera nosotros debemos de andar confiados, pero no desobedecer, ser obedientes. Pero la confianza que Dios nos ha dado, mi hermano, mi hermana, es para que lo conozcamos y lo demos a conocer. Y de esa manera podemos entender las bendiciones de Dios que ha preparado no solamente para nosotros, sino para toda la familia. Una vez más, ¿a quién llamó Dios, hermana, hermana? Abraham. Amén. ¿Y por qué esa promesa se pasó hermano, hermana, para Isaac? Acuérdense lo que dice versículo 3 al final. Dice, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. En ti serán bendición todas las familias de la tierra. Por eso, hermano, hermana, acuérdense el hijo de la promesa, hermano, hermana, Isaac. Eso mismo Dios se lo recalca y se lo recuerda a su hijo, hermano, hermana, y después a su nieto. Por eso mire cómo Dios tras generación sigue bendiciendo. Nos bendice en estos momentos y nos seguirá bendiciendo y seguirá bendiciendo a nuestra descendencia también. Por eso si nosotros dijéramos, bueno, pues comenzó por Abraham, luego por Isaac, luego por Jacob, luego viene por Moisés y luego por Moisés, ¿a dónde llegamos nosotros? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora nosotros, hermana, hermana, como dice Hebreos, ahora podemos entrar a la hora que nosotros queramos para adorar y glorificar a nuestro Dios. En cierta manera para recibir bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Leamos versículo 1 hacia el versículo 3 y de ahí pasamos a Génesis capítulo 26, hermano, hermana, para que se dé cuenta que Dios le repite una vez más la promesa a Isaac. Y así como nos la repite también a nosotros en esta noche. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una vez más, hermano, hermana, démonos cuenta que después de nosotros viene una nueva generación. Como en aquella ocasión cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, dice que esa tierra ya estaba habitada por ciertos hombres, por ciertas tribus. La cosa es que los que estaban ahí les pertenecía a ellos. La cosa es que Abraham dice, pues aquí podemos convivir, no hay ningún problema, ustedes allá y nosotros acá. Pero la cosa es que estos comienzan a decirle a Abraham, Abraham, esta tierra fue de nuestros padres, de los padres de nuestros padres, o sea, se fue yendo hacia mero atrás, y hasta el momento que se encontraban era con la nueva generación. Es como nosotros, tenemos hijos. Nuestros hijos mañana se casarán, y si Dios les provee bendición de que tengan hijos, o sea, una nueva generación, la cual, hermana, hermana, vea desde dónde viene la bendición, y hasta este día no para la bendición, la bendición seguirá hasta el final. Por eso ahí podemos entender lo que dice nuestro Dios, hermana, hermana.
Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito es que Dios se quería dar a conocer por medio de Abraham. O sea, como diciendo, Abraham, conóceme, para que de esa manera me des a conocer a los demás. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Abraham, mi hermano, mi hermana? Primeramente, mostrárselo a su hijo Isaac. Hablarle acerca de la promesa que Dios le había hecho. Porque acuérdese, hermana, hermana, posiblemente en el momento de Abraham no fue la bendición, pero sabemos que él estaba en la bendición. Pero después, hermana, hermana, Dios le recuerda a Isaac, dice, porque tu padre me obedeció en todo lo que yo le pedí. El pacto que yo hice con él, en ti, dice, lo estableceré. Por eso, hermana, hermana, aunque dijéramos, bueno, pero Isaac no la recibió, pero después de él, hermana, hermana, como hicimos, venían los nietos de Abraham, así como nosotros también. Puede que estemos esperando una herencia y nos morimos, no la recibimos, pero ¿quién la recibirá? Nuestros hijos la van a recibir. La cosa es que se estableció ese pacto, hermana, hermana, esa promesa, y Dios la cumple. Lea versículo 3 y pasamos a Génesis capítulo 26. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 26. ¿Cómo no glorificar a nuestro Dios, mi hermano, mi hermana? Tiempo es el que nos hace falta. Pero ¿sabía usted que hay tiempo? Nada más que nosotros decimos, si tuviera tiempo, pero el tiempo está ahí presente, mi hermano, mi hermana. Vean lo que dice en Génesis capítulo 26. Vea cómo Dios repite esta promesa que Dios le hizo a vuestro padre Abraham. Leamos lo que dice, hermano, hermana, versículo 4 hacia el versículo 6. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Si usted lee del versículo 1, hermano, hermana, como hicimos, se va a gozar. Pero yo sé que ya se está gozando, hermano, hermana. La cosa es, hermano, hermana, que Dios está al pendiente de los que son de Él. Una vez más, si ya conocemos nosotros a Dios por medio de su palabra, ¿nos podremos olvidar de Él? No podemos olvidarnos de Él. Y si nosotros no nos podemos olvidar de Él, Él se olvidará de nosotros. Si Él fue el que hizo la promesa, ¿cómo se va a olvidar? Por eso ahí le dice en el versículo 4, hermano, hermana, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo lo cumplió Abraham, mi hermano, mi hermana, porque acuérdese, ¿qué es lo que le agrada a nuestro Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Si Dios te dice, hijo, quiero que hagas esto, para tener contento a Dios, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo que Él dice. Pero ¿qué pasa si Dios nos ordena y no lo hacemos? Dios se enoja con nosotros. Segundo, no recibimos bendición, pero la promesa está ahí. Pues si la promesa para quienes son, hermana, hermana, según el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia, y daré a tu descendencia todas estas tierras,
y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas, dice, todas, hermano, hermana, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El propósito de Dios es bendecir a todas las naciones. Pero si yo me rehúso y yo no quiero, ya es asunto mío, ¿verdad que sí? Pero Dios dice que a todas las naciones de la tierra las bendecirá. ¿Por qué viene esa bendición, hermano, hermana? Porque le agradó Dios, porque a Dios le agradó la obediencia de Abraham. ¿Verdad que muchas veces nosotros mencionamos en aquella ocasión cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo en holocausto, ofrécemelo, Abraham? Y lo hizo. Amén. Y muchas veces nosotros nos basamos a eso, pero eso y muchas cosas más hizo Abraham. Amén. En lo cual ahí lo menciona, léalo una vez más, que dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas En tu simiente. el 5, Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. o sea, en el versículo 3 le dice a Isaac, hermana, hermana, en ti confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Imagínense, ¿a quién le hizo ese juramento? ¿A Isaac o a Abraham? Abraham. Pero como Isaac era el heredero, por eso démonos cuenta, hermana, hermana, la bendición es para nosotros y para los nuestros. O sea, para toda nuestra familia, para toda nuestra casa. Amén. Por eso nosotros, hermana, hermana, debemos de agradecerle con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Porque la bendición sin merecer a nosotros, Dios nos la ofrece. A cada día nos lo ofrece. Pero ¿sabía usted que en ocasiones nos rehusamos a recibir la bendición? Pero el propósito de Dios es derramar bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra descendencia. Lea los versículos 5 y 6 y ahí pasamos a Génesis capítulo 28. Acuérdense, en el versículo 3 Dios dice que confirmará el juramento que hizo Abraham, su padre, o sea, el padre de Isaac. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Habitó pues, dice, habitó pues, ¿cómo habrá habitado él, hermano, hermano? Imagínese cuando tiene un encuentro con Dios. Usted siente que le habla con unas palabras maravillosas, hermano, hermana, en lo cual lo hace estar en paz, lo hace estar contento, feliz. ¿Cómo no sentirse bien en esos momentos, hermano, hermana? Por eso dice ahí que habitó, dice, habitó pues Isaac en Gerar. Pasemos al capítulo 28. Ahí en su casa siga leyendo más adelante y se va a gozar, hermano, hermana. Dice ahí en el capítulo 28, leamos lo que dice versículo 12 hacia el versículo 14, que dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Póngase a pensar, hermana, hermana. Los que ya estamos en matrimonio y tenemos hijos, acordémonos. Amén. Éramos una sola carne, como se dice, ¿verdad? Uno solamente. Después fuimos dos. Y después de dos, se fue multiplicando, ¿verdad que sí? Y nuestros hijos se seguirán multiplicando. Si en estos momentos, hasta donde tuviéramos conocimiento, hermana, hermana, ¿sí se dice conocimiento? Que me acuerde, ¿cómo se dice? Memoria. Si tuviese memoria, Amén. ¿hasta dónde me acuerdo yo de mis antepasados? Sí, amén. O sea, imagínense, hasta donde nos podemos recordar, nuestra descendencia ya viene desde antes. Pero si pudiéramos enumerarla hasta este día, hermano, hermana, si la pudiéramos contar hasta este día, ¿cuánta descendencia sería ya de nosotros? Imagínense. No nos alcanzaría para contarla, para enumerarla. Pero como Dios conoce todas las cosas, hermano, hermana, le dice en el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Será, hermana, hermana, que se podrá contar. ¿Verdad que es difícil? Se recuerda cuando nuestro Dios le dijo a Abraham acerca de su descendencia. Dice, Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. O mira, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, dice. Será un número grande, grandísimo, que no lo podrás contar. Pues solamente imagínense de cuántos años estamos hablando, hermana, hermana. Imagínense cuánta gente nacerá, si dice, nacerá por día. Miles. Imagínense. Ahora si contáramos, supongamos que fuera 1 millón al día, yo creo que es muchísimo más. Si lo contáramos por año, ¿cuántos millones serían por año, hermana, hermana? Por eso Dios le dijo, tu descendencia será, hermana, como la arena del mar. O sea, innumerable, no se puede contar. Y lo que le dice nuestro Dios aquí en el capítulo 28, hermana, hermana, del 12 al 14, dice en el 11 que llegó, dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a quien más, hermana, hermana, y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, hermano, hermana, si nosotros dijéramos, bueno, no entendemos exactamente qué es lo que Dios quiere decir con todo esto. O sea, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Primeramente, Dios se quiere dar a conocer. ¿Para qué se quiere dar a conocer? ¿O para qué se nos ha dado a conocer a nosotros? Para que nosotros lo demos a conocer a los demás también. Para que les contemos que la bendición es para nosotros y para ustedes también. Era lo que Dios decía, hermana, hermana, la bendición de Dios para con nosotros, para toda la humanidad, para toda la creación, para todas las generaciones. La bendición es para todos. Mire lo que dice, hermano, hermana. Leamos lo que dice ahí en Éxodo. Aleluya.
Leamos en Éxodo capítulo 3. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Sabemos que Dios nos quiere bendecir, pero ¿de qué manera nos quiere bendecir Dios, hermano, hermana? Acuérdese, dice que Abraham sirvió a Dios porque fue obediente en todo lo que nuestro Dios le pidió, mi hermano, mi hermana. Se mantuvo en lo que Dios le dijo. Por eso le recordaba ya a Isaac, recordándole una vez más el pacto que había hecho con Abraham. Dice, Abraham fue obediente conmigo, caminó en mis estatutos, en mis mandamientos, en cierta manera me fue fiel. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, hermana. Mira lo que dice ahí en Éxodo capítulo 4. Aleluya. Leamos versículo 22 y versículo 23. Que dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Cuál es el propósito de Dios para que Faraón dejara ir a su pueblo, hermano, hermana? ¿Para qué quería Dios a su hijo? Ahí en el 23 lo dice. Que sirva. Para que le sirva. Y alabara. O sea, si nosotros dijéramos, pero ¿en qué quiere Dios que le sirva? En cierta manera, nada podemos hacer, nada le podemos dar. En este lugar nos presentamos primeramente, hermana, hermana, dándole gracias a Dios. Amén. Después Dios pone en el corazón nuestro para que le cantemos. Amén. Pero no es inspiración nuestra, no es sentir nuestro. Es Dios que mueve los corazones, hermano, hermana. En cierta manera, Dios pide de lo mismo que Él nos da. Que no era lo mismo que decía el rey David, hermano, hermana. Señor, nada tenemos que darte, pero de lo mismo que tú nos das, te damos nosotros. Amén. Por eso nosotros, hermano, hermana, siempre debemos de estar agradecidos para con Dios. Ahí nuestro Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, cuando vuelvas a Egipto, irás delante de Faraón y le vas a mostrar todas las cosas que yo te mostraré. Y Moisés fue obediente. Y ahí en el versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. ¿Qué puede hacer un padre por su hijo, hermana, hermana? ¿Qué no podrá hacer un padre por su hijo, O sea, podemos entender el amor de Dios para con su pueblo. Y cuando el hijo es obediente, mi hermano, mi hermana, pues más sentir hay del padre para con el hijo. Aleluya. Aunque en ocasiones el hijo es desobediente, aún el padre lo sigue amando, ¿verdad que sí? Es que eso es lo que Dios muestra. Cómo debe de ser uno. De la manera que Dios nos ama, debemos de amar a nuestros hijos también. Y ahí es lo que Dios está diciendo a Moisés, hermano, hermana. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero ¿por qué Dios llega hasta estos extremos, hermano, hermana? Si Faraón hubiese sido obediente, no hubiera llegado Dios a estos extremos, ¿verdad que no? O sea, la promesa que Dios le dio a Abraham era para Faraón también. Pero ¿por qué no recibió la bendición Faraón? No obedeció. No hizo caso. O sea, se rehusó. Pero como nosotros leemos y seguimos leyendo, mi hermano, mi hermana, Dios dice mismo que Él endureció el corazón de Faraón con un propósito. No para que el pueblo temiera,
pero en cierta manera para que aprendiera a no ser desobediente. Por eso nosotros, hermano, hermana, la bendición es para nosotros y para los nuestros. O sea, cuando Dios habla, hermano, hermana, que la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice, hermano, hermana, ahí en el capítulo 19 de Éxodo. Y démonos cuenta que el Señor, nuestro Dios, escogió a Abraham, hermano, hermana, y a su descendencia. ¿Descendencia de quién somos nosotros? Somos descendencia de Abraham. ¿Y cuál es el propósito de que Dios se quiere dar a conocer a nosotros, hermano, hermana? Para que lo demos a conocer también nosotros. Porque de esa manera, hermano, hermana, el propósito de Dios es que todas las naciones sean benditas en su nombre. Ahora, cuando nosotros venimos ya en los tiempos que vivimos nosotros, ya como dice Pablo, en el tiempo de la gracia, ¿qué acaso el Señor Jesús no murió por todas las naciones, por toda la creación? Por eso se da cuenta cómo viene la bendición desde el principio, hermano, hermana, y la bendición proseguirá hasta el final. Por eso, hermano, hermana, el hombre y la mujer es libre de aceptarla o no aceptarla. Pero bendito sea Dios porque nosotros ya la aceptamos y la estamos recibiendo. Dice Éxodo capítulo 19. Leamos del versículo 1 hacia el versículo 6. A veces nosotros cuestionamos lo que dice el versículo 6, hermano, hermana, porque si alguien te escucha decir lo que dice en ese versículo 6, y lo dice, mira estos, piensan que ya son estos. Pues el Señor dice, hermano, hermana, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Por qué menciona ahí el nombre de Jacob, hermano, hermana? Acuérdese, la bendición primera, la promesa primeramente, ¿a quién se le dio? A Abraham. Después, ¿a quién se la confirmó? A Isaac. Y después se la sigue confirmando, ¿a quién? A Jacob. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Según dice versículo 6, y vosotros me seréis, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando mencionamos lo que dice Pablo ya en el Nuevo Testamento, ahí en la primera de Pedro, hermano, hermana, ahí en el capítulo 2, por ahí lo dice, que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Amén. Pero ¿cuántas veces usted menciona eso, hermana, hermana? Dice, pues ¿cuándo vamos a llegar nosotros a eso? Es que no somos nosotros. Nosotros tenemos a un sumo sacerdote, hermana, hermana, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero según Dios, hermana, hermana, desde antes, desde el principio, cuando Dios llama a Moisés, ese era el propósito. Se recuerda cuando le dijo, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué, hermana, hermana? Para que me sirva. Y ahora en el versículo 6 dice, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
O sea, hermano, hermana, imagínense, allá en el Antiguo Testamento, no era un privilegio ser sacerdote, ¿verdad que sí? Ahora sabemos que en nuestro tiempo, hermano, hermana, ya no hay sacerdotes, porque solamente hay uno, y ese es al que nosotros servimos. Por eso podemos entender lo que Dios le decía a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahora nosotros, hermano, hermana, debe ser un privilegio para nosotros el servir a nuestro Dios. En cierta manera, digamos, pues no sabemos hacer nada, pero Dios nos quiere mirar. Es suficiente. Dios nos quiere mirar. Y nosotros debemos de sentirnos privilegiados, hermano, hermana, porque Dios nos ve, nos observa. Dios nos quiere bendecir, hermano, hermana, quiere derramar su bendición no solamente en nosotros, sino en toda nuestra casa. Porque Dios dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros, hermano y hermana, es prestar atención a lo que dice la palabra del Señor. Miren, regresemos allá al capítulo 4. De Génesis. No, de Éxodo, capítulo 4. Vean lo que dice ahí en el versículo, en el capítulo 4, perdón. Ahí dice unas palabras que para que nosotros nos mantengamos en la bendición, tenemos que hacer algo. ¿Qué versículos leímos? 22 y 23. Amén. Amén. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. De aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, mi hermano, mi hermana, si nosotros escuchamos estas cosas, ¿usted cree que nos agradaría la noticia, hermano, hermana, no obedecer a Dios y que nos diga, por no obedecerme, te castigaré de esta manera? ¿Verdad que no quisiéramos recibir un castigo así? Por eso nosotros tenemos que obedecer, hermano, hermana. Por eso nosotros estamos agradecidos con Él por el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. Y a cada día debemos de procurar ser obedientes a lo que nos dice la palabra del Señor. Si el Señor nos dice que hagamos así, tenemos que hacerlo. Si Él dice que no hagamos nada entonces. Porque a Dios eso es lo que le gusta, la obediencia. Mire lo que dice, hermano, hermana, ahí en Romanos capítulo 15. Veamos los tiempos, cómo se van transcurriendo, mi hermano, mi hermana. Después que Dios llama a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después a Moisés, después de muchísimos años. Y después de muchísimos años, Dios envía a su hijo, hermano, hermana. ¿Para qué envió a su hijo? Para darnos vida. Y ahora, hermano, hermana, aprovechemos esa vida que el Señor nos da, que nos ofrece, que nos brinda. Porque todas sus bendiciones, hermano, hermana, son buenas para nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de vivir agradecidos, no solamente hoy. Si Dios nos permite mañana, hay que agradecerle a nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Romanos capítulo 15, ¿ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice versículo 14 hacia el versículo 21. Vea lo que dice Dios por medio del apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué dice? 14. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada,
ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, ¿en cuál libro? En el 16. No, es el 14, del 14 al 21, sígale. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera de que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, hermana, para nosotros, ¿cuál es el propósito del llamamiento, hermana? Primeramente decíamos allá en Génesis, donde comenzamos en el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham. El propósito era que Abraham lo conociera. Y el propósito de que Abraham lo conociera para que lo diese a conocer. Así como Dios llamó primeramente a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego llama a Moisés, ahora nos ha llamado a nosotros. Según Dios, hermana, le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi hijo. ¿Para qué pedía Dios que dejara ir a su hijo, hermana? Para que le sirviera. Y entonces aquí Pablo dice en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Nos llamó Dios o no nos llamó Dios? Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, por la gracia que de Dios me es dada. ¿A quién pone en primer lugar Pablo? ¿A quién pone Pablo en primer lugar? O sea, ¿cómo está amonestando a los hermanos? ¿Por sí mismo o pone a alguien delante de él? Por eso, hermano, cuando tú sabes que Dios te llamó, hermana, y recibes una instrucción de parte de Dios, ¿qué debes de hacer? Obedecerla. Por eso Pablo dice, hermanos, estoy seguro de ustedes. Por eso, mire, dése cuenta todo este cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Que si no hemos aprendido, no es porque Dios no haya querido enseñarnos. Es porque no hemos querido aprender nosotros. Pero según Dios hablaba acerca de la obediencia. Y aquí es lo que Pablo está recalcando, hermana, está poniendo en cierta manera para que recordemos lo que ya hemos escuchado desde antes. Por eso mire, ¿dónde comenzamos leyendo nosotros? En Génesis capítulo 12. Donde Dios habla acerca, hermana, de la bendición que daría. Y de esa manera nosotros la recibimos también de parte de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de adorar y glorificar a Dios con todo nuestro corazón, mi hermano, mi hermana. Y de esa manera poder entender que Dios es bueno para con nosotros. Dice ahí en lo que acabamos de leer, hermana, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, dice que, hermana, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda lo que hemos leído en Romanos capítulo 12? Parece que es donde dice cómo debemos de presentarnos a Dios nosotros: en sacrificio vivo y santo, agradable delante de Él, ¿verdad que sí? O sea, como una ofrenda especial. Pero ¿qué pasa, hermana, si esta ofrenda que nosotros nos presentamos delante de Él no es agradable? ¿Podremos recibir bendición? ¿Verdad que no? Ahí lo dice, hermana, para hacer, más os escribo, hermano, el 15, más os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para con los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué dice 20:21? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Dice en el 20, y de esta manera me esforcé. ¿Verdad que a veces esa palabra nosotros ya no queremos usar? Dijimos que esa palabra ya no debe estar en nosotros. Acuérdese, hermana, son las mismas palabras que nuestro Dios, o que Moisés le decía, o que Dios hablaba por medio de Moisés a Josué. Josué, esfuérzate, dice, esfuérzate en la palabra, esfuérzate en la lectura. Y dice Pablo aquí, hermana, de manera, mis hermanos, que me esforcé a predicar el Evangelio, dice. Por eso, mire, hasta este día leímos las cartas de Pablo. ¿Nos aburren o nos animan, nos motivan? Por eso Pablo habla acerca de las maravillas y prodigios de las cuales nuestro Dios hizo en el pasado, y habla acerca del presente cuando estuvo nuestro Señor Jesús en la tierra, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros debemos de proseguir hacia adelante. Y dice Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Dios se dio a conocer a ti, mi hermano, mi hermana, para que lo des a conocer también. Pero acuérdese una vez más, ¿cómo podemos empezar por fuera si no comenzamos por dentro? Parece que es en la segunda de Timoteo, por ahí donde habla acerca de los obispos, ¿verdad que sí? Dice que aquel que anhele obispado, hermana, primeramente dice que debe saber gobernar bien su casa, ¿verdad? Porque si no sabe gobernar bien su casa, pues ¿cómo va a poder gobernar la casa del Señor? Por eso tenemos que comenzar con el testimonio primeramente por nuestra casa, y después entonces damos el brinco. ¿Por qué cree usted que muchas veces se cuestiona o nos cuestionan, hermana, de que hablamos así nuestra casa está desordenada? Pero acuérdese, hermana, cada uno ha recibido el llamamiento, y como dice Pablo, debemos de esforzarnos a cada día, mi hermano, mi hermana. En esta tarde terminamos. Le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que están